Hola GSOC maníacos, yo soy Tony GSOC y esto es GSOC Manía al Detalle. Hoy os traigo una maravillosa pieza de colección muy difícil de conseguir, que he podido conseguir yo, pues de estas cosas que pasan una vez en la vida, y he podido traer esta pieza exclusiva de reloj, edición muy limitada, porque todo lo que hay de esta pieza es casi todo falso. ¿Vale? Hay algunas piezas y se pagan muy caras, ¿vale? Pero lo demás, casi el 90%, el 99% diría yo, de lo que hay en páginas de segunda mano, es casi todo falso. Y luego os pondré unos detalles para que sepáis lo que no tenéis que comprar, ¿vale? Así que vamos a abrir este precioso reloj edición limitada GSOC One Piece, como veis ahí. Y aquí la calavera de los piratas. Vamos a darle una vueltecita a la caja, que está en perfecto estado, ¿vale? Mirar, es del Corte Inglés. GA110 JOP 1A4R módulo 5146, que vamos a ver para todos vosotros, una edición muy difícil de conseguir y en este estado, sobre todo, es espectacular. Bueno, como siempre, librito de garantía, que la tiene, es del 2021, ¿vale? Aquí tenemos el módulo y el librito de instrucciones, ¿vale? Y vamos a sacar este maravilloso reloj con su lata GSOC One Piece, todo original, y quedaros con los detalles en este vídeo para que no os la claven por ahí, porque de este reloj no hay muchas piezas, ¿vale? Casi todo lo que encontréis va a ser imitación. ¿Que están muy bien imitados? Sí, pero tener claro que no es un reloj GSOC, es una baratija, ¿vale? Mirad la caja, la lata, One Piece, con los huesos de la calavera ahí, ¿vale? Lata GSOC One Piece, con sus hendiduras, ¿vale? Y la marca de Toy Animation, ¿vale? Para que lo veáis. Esa, ahí en las que no son originales, esto yo creo que ni lo llevará, ¿vale? Pero bueno, nos centraremos más en el reloj. Vamos a abrir este espectacular reloj, chicos. Mirad. Vamos a dejar esto por aquí para que se vea la lata, que también es de colección y se ve de maravilla. Así es que, chicos, aquí tenemos este maravilloso GA110 JOP módulo 5146. Mirad qué chulada, mirad qué reloj, edición limitada, muy difícil, muy limitada, y en este estado, chicos, es increíble, ¿vale? Así es que vamos a hacer el detalle para que lo veáis súper bien, para que veáis todos los detalles, porque estos relojes tienen muchos detalles, y enseguida volvemos y hablamos un poquito más de lo que es One Piece. Así es que, chicos, suscribiros, darle a like, compartir, y vamos a ver este maravilloso detalle.
Bueno chicos, ya habéis visto este maravilloso detalle de este reloj GA110 JOP, módulo 5146, que salió el mes 7 del 2020, ¿vale? Y no salió en tiendas, solo lo pudieron tener las más exclusivas y por eso también era muy difícil de conseguir, ¿vale? Yo no lo pude ni conseguir en su día. Sí que pude conseguir el de Dragon Ball, que es muy similar a este, pero en edición Dragon Ball, que a mí me molaba más, ¿vale? Y este no lo pude conseguir y ahora, pues después de tantos años, lo he podido tener y así de espectacular para presentarlo en el canal. Así es que chicos, aquí lo tenéis. Bueno chicos, pues es una serie de anime, ¿vale? Que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy, ¿vale? Y su tripulación en la búsqueda del tesoro legendario que se llama One Piece. Por eso su lata pone GSOC One Piece, que es el tesoro legendario. Este personaje, Luffy, obtiene poderes de una fruta del diablo que le permite estirar su cuerpo de goma y obtener unos grandes poderes con diversas transformaciones que son las que tenemos por aquí en diversas, digamos, etapas de su transformación, como por ejemplo esta de aquí, que veis que está así con el pelo tipo Son Goku. Yo es que no la he visto mucho, ahora la estoy empezando a ver porque hay una serie de One Piece, pero yo la de dibujos no la he visto, yo estoy viendo la serie de personajes reales, ¿vale? Que es de niños, pero bueno, la estoy viendo también porque me hacía gracia verla y saber un poquito más de qué iba también el reloj. Sí que es verdad que es para más niños, pero bueno, la estoy viendo y está entretenida, ¿vale? Por aquí tenemos una mano, por aquí tenemos otra transformación, que veis ahí que está con la mano en el suelo, digamos apoyándola como si fuera una transformación de Dragon Ball, pues similar, ¿vale? Pero el Luffy tiene el cuerpo de goma y puede estirarlo y pegar golpes con sus brazos totalmente estirados, ¿vale? Y su cuerpo de goma, chicos. Aquí veis todos estos detalles. Aquí creo que esta también es otra transformación, ¿vale? Y bueno, el reloj está lleno de detalles, ¿vale? La historia se centra en su viaje a través del Grand Line, enfrentándose a piratas y gobiernos en busca de convertirse en el rey de los piratas, ¿vale? Y básicamente esa es la historia resumida, ¿vale? De este reloj edición limitada One Piece, chicos. Así es que nos lo vamos a poner en la muñeca. Hoy llevo mi Rangeman. La verdad es que está muy chulo. Mirad la diferencia. Aunque este es grande, mirad. Este tampoco se queda atrás, ¿eh? Los GA110 son bastante grandes. Nos lo vamos a quitar nos vamos a poner el edición One Piece, para que lo veáis bien. Vamos a decir las medidas. Vamos a ello, así. Vale chicos, aquí tenéis este maravilloso GA110, medidas 55 de alto por 51,2 de ancho, por 16,9 de grosor, ¿vale? Y 72 gramos de peso, ¿vale? Todo hecho en resina, su caja de resina, y lleva una pila CR1220 que nos durará aproximadamente 2 añitos. Este no sé si se la habrán cambiado, porque tiene 3 añitos va a hacer, igual no se la han cambiado todavía, así es que pues igual se la tenemos que cambiar dentro de poco. Pero bueno, ya sabéis que es resistente a golpes, resistente a campos magnéticos, nos mide la velocidad media de un objeto, que en el indicador que aquí tiene el reloj, que mirar que es el sombrero de paja de Luffy. Vamos a, ¿veis ahí que tiene el sombrerito? ¿Vale? Ese indicador nos va a decir la velocidad media de un objeto sabiendo la distancia, ¿vale? Eso lo he explicado en algún vídeo, que lo tenéis por ahí. Y las agujas, ya sabéis que es un reloj analógico y digital, ¿vale? Y que tiene todos estos modos. Vamos a tirarnos un poquito para atrás para verlo mejor. Le damos al modo y tiene cronómetro, cuenta atrás, hora mundial,
alarmas y volvemos al inicio. Tenemos día 3 del 3, la hora en digital y los segundos, ¿vale? Y luego la lucecita, que es en naranja, que nos ilumina lo que es el analógico. ¿Vale, chicos? Y nada, chicos, este es básicamente el reloj GA110 Hop, edición muy limitada, y ahora os voy a poner por aquí lo que no tenéis que comprar. Aparte del dibujo, los relojes estos que hay tanta imitación, aparte del dibujo que no es igual, ¿vale? El dibujo es perfecto, el de imitación no es perfecto, lo que pasa que, claro, si no tenéis dónde comparar, es muy complicado saber si es original o no. Chicos, tenéis que fijaros sobre todo en la tapa, que no esté abultada. Veis que esta tapa es plana prácticamente, tiene su hendidura, como veis, ¿vale? Y es prácticamente plana. La no original, o sea, el fake, el pirata, el falso, justamente el pirata, hablando de piratas, tiene una tapa súper abultada, que os voy a poner por aquí para que lo veáis, y siempre tiene una raya así roja cruzando la tapa, ¿vale? Aunque todo aquí ponga lo mismo, no os dejéis engañar, porque sobre todo son las tapas las que mandan. Tapa abultada, reloj falso, ¿vale? Aunque el dibujo sea muy parecido, que tampoco es igual. A ver si puedo cogeros por aquí algunas imágenes, sobre todo de este dibujo, de esta mano, de esta cara, ¿vale? No son iguales, tienen detalles que no son iguales para nada. En esta transformación también se ve súper mal en el falso, ¿vale? Y os lo pondré por aquí para que no os compréis una cosa falsa que no es ni G-Shock ni es nada. ¿Vale, chicos? Eso lo tenéis que tener muy claro. Así es que, pues habiéndoos dicho esto, estos relojes son muy difíciles de encontrar y no os dejéis engañar por lo que hay por ahí en tiendas, en casas de segunda mano, ¿vale? Y tener mucho cuidado. Así es que, chicos, espero que os haya gustado el vídeo de este One Piece. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.